cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Su trayectoria comienza mucho antes, ¿no es cierto?, de que el proyecto de la Unidad Popular con Quimantú, y para entrar en el tema de Quimantú, me encantaría que me contaras un poco cómo la chiva nos sirve para pensar en esa transición, ¿no es cierto? Jorge Montealegre describe muy bien y dice que los dibujantes ya venían afilando los lápices, ¿no? Y quería recordarte esta imagen, el sueño de la tapa propia, ¿no es cierto? Muy bueno el afiche de la chiva. Cómo entonces la chiva es un proyecto mucho más irónico, más crítico, ¿no es cierto? Y entonces, si nos puedes contar un poquitito cómo fue el proyecto de la chiva que les dio paso a La Firme, que fue una de las publicaciones más importantes de la editorial Quimantú. Claro, mira, toda esta relación que estos 4 dibujantes que éramos los de las Chivas tuvimos con el gobierno de la Unidad Popular, se dio a través de, en el caso de Quimantú, se dio a través de Joaquín Gutiérrez. Joaquín Gutiérrez fue digamos, el promotor principal de la idea de esta editorial estatal por encargo directamente de Salvador Allende. Joaquín Gutiérrez, inmediatamente que se hizo cargo de organizar esta nueva editorial, se contactó con nosotros y nos propuso que integráramos parte del equipo de la nueva editorial, y así fue como nosotros nos trasladamos directamente desde la revista que nosotros hacíamos, La Chiva, a la editorial Quimantú, y propusimos hacer una revista, de algún modo, una especie de reinicio de la revista La Chiva, pero en otro tono. Pasó a ser de una revista satírica convencional a ser una revista de educación popular. Nosotros teníamos la experiencia por ejemplo, de las revistas que hacía Rius en México, que eran revistas de historieta, pero que enseñaban cosas, temas cualquiera. Y siguiendo nosotros esa técnica de la historieta, hicimos esta revista La Firme, promoviendo las nuevas ideas del nuevo gobierno. Y nosotros se nos ocurrió, digamos, promover eso a través de esta revista de historieta que pasó de llamarse La Chiva, que significa, para los que no conocen la terminología chilena, la chiva es el embauque, el embuste, la mentira en el fondo. La tapa, ¿no es cierto? Claro. La tapa. Pasó a ser la firme, que quiere decir en lenguaje chileno la verdad, o sea, la cosa real. Y bueno, así fue que partimos y nos instalamos en la editorial Quimantú. ¿Quiénes somos esos nosotros? En ese momento, el grupo de 4 que éramos los hermanos Vivanco, Pepe Palomo y el que habla, se había reducido porque nos separamos de Pepe Palomo, que se fue a trabajar en otras publicaciones de izquierda, en la revista Punto Final, en el diario El Siglo, en fin. Alberto Vivanco se hizo cargo de la división periodística, y ahí fue donde partimos haciendo La Chiva primero. Había otra división que era la división de historietas, que la tomó por esto de los boteos políticos, lo tomó un sociólogo socialista, que no tenía mucha idea de historietas, pero como estábamos al lado en las oficinas, nosotros lo asesorábamos mucho en cuanto a qué hacer. Ahí fue donde partió un boom de las historietas chilenas, con muchos títulos, entre ellos este nuevo título de publicación infantil, que fue la revista Cabro Chico.
afortunadamente, y por cuestiones circunstanciales, Oski estaba en Chile, de paso, haciendo algunas cosas, y fue contratado por la revista Cabro Chico para hacer cosas ahí, en esa revista. Cosa que le quedó grande a la revista Cabro Chico, porque Oski era como de un nivel muy, muy alto, como para que el público chileno y la misma gente de la editorial se diera cuenta de la calidad que tenía el aporte de Oski. Lo encontraban muy, muy raro, digamos. Raro y poco infantil. Claro, y no solamente Oski estuvo en Cabro Chico, sino que estuvo Rodrigo Lira, por ejemplo. Hay un libro estupendo de Montealegre, ¿no es cierto?, que recoge los aportes de Rodrigo Lira en la editorial que mantuvo y en particular en la revista Cabro Chico tiene esta historieta que se llama Panchito en la Tierra de la Fantasía, que es estupenda. Y claro, como dices, Oski era también un tremendo artista así de la altura de tipo Hugo Pratt, ¿no? O Moebius, que estuviera ahí participando en ese proyecto. Que claro, son como los nombres grandes que quedan ahí. Marta Carrasco también participó en revista Cabro Chico, o sea, una revista infantil que era muy importante, o sea, una de las publicaciones más importantes de la editorial, ¿no? Partió con muchos proyectos de muchas revistas que empezaron a reemplazar las revistas importadas que venían a través de México. Eran títulos norteamericanos de la editorial Dell o DC Comics. En fin, eran revistas de superhéroes, de vaqueros, de Tarzán, etc. Claro, y ahí pasó un poquito lo que como escuela de Osterhel, ¿no es cierto? Como dice Juan Sasturain, se cambió el domicilio de la aventura y empezaron a aparecer historietas con superhéroes locales, ¿no? Así es, así es. En vez de vaqueros, habían jinetes chilenos deambulando por los campos y metiéndose en diferentes aventuras para reemplazar a los cowboys tan foráneos, tan extraños para nuestro paisaje. Claro, en vez de haber policías, habían pacos. Claro, había una revista, uno de los títulos semanales era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo así como Patrulla 78, por decirlo. No me acuerdo el número, pero era una patrulla de carabineros que también persiguiendo el delito, en fin. El Manque también. El Manque era, claro, este jinete solitario que andaba por los campos de Chile. Mizomba, el intocable, una especie de Tarzán, pero Tarzán latino en África. No rubiecito, sino que evidentemente latinoamericano. Claro. Entonces, los historietistas, los dibujantes, más bien se disgregaron y se hicieron cargo de otras revistas. Me gustaría, claro, pensar como ustedes, como un grupo de dibujantes, de historietistas, participaron más bien en la parte como, porque tu cargo era de director de arte, ¿no? De la editorial. Sí, la verdad es que la revista La Chiva, o sea, la Firme, que pasó a ser La Firme, no nos copaba todo el tiempo. O sea, nosotros hacíamos esa revista. A Alberto se le ocurrió hacer esta revista femenina, porque hasta ese momento solamente existía la revista Paula y la revista Vanidades, muy, muy extranjerizante. Y partimos con la revista Paloma. La revista Paloma, que empezó, digamos, modestamente con 80 y tantas páginas, al muy poco tiempo ya tenía más de 200 páginas y era una revista fundamental para los hogares chilenos, principalmente para las mujeres encargadas de esos hogares, porque la revista las proveía de, por ejemplo, recetas reales
para esa situación. Porque no olvidemos que venía el boicot de la derecha y el acaparamiento de alimentos y la escasez y las colas y toda esa cosa terrible que fue organizada contra el gobierno de Allende. Entonces, las recetas de la sección cocina estaban enfocadas directamente en cómo solucionar el problema alimenticio a un bajo costo y con cosas que existieron. El problema de la harina, pescado, porotos, etc. La moda, había que inventar una moda que se pudiera hacer con los elementos que había, no con... Hasta hace poco vi los moldes que venían en la revista Paloma, ¿no? O sea, los moldes para recortar las piezas y para poder hacerse la ropa en la casa. Claro, imagínate, todo eso era una labor, pero oceánica, armar todos esos equipos para que hicieran ese material, un material real, digamos, y útil, inventar un departamento de moda, desde diseñar la ropa, conseguir las modelos, conseguir los fotógrafos, que hasta ese momento los únicos fotógrafos que teníamos eran fotógrafos de deporte, y de periodísticos, de los crímenes y esas cosas. Para explicar cómo era la estructura de la editorial, habían entonces como subdivisiones, ¿no es cierto? Y más bien colecciones. Sí, claro. Entonces estaba la colección mini libro, estaba esta colección de historietas, ¿no es cierto? Había otra colección de literatura universal, estaba también Nosotros los Chilenos, ¿no es cierto? Que era una sección de publicación que buscaba como rescatar la identidad local, etcétera. Los cuadernos de educación popular, los clásicos del pensamiento social. Entonces, esas colecciones estructuraban un poco la distribución de las tareas en la misma editorial y también cómo se repartían las imprentas, porque con tanta publicación, ¿no es cierto?, había que tomar turnos para poder imprimir en las máquinas, ¿no? Así es. Por ejemplo, era tan alto el tiraje y el volumen de la revista Paloma que se agarraba un buen porcentaje de las horas de imprenta y las rotativas estaban constantemente en 3 turnos trabajando para ir acumulando los pliegos de esa revista. Bueno, junto con esto se daba, como te decía, la necesidad, por ejemplo, de hacer una revista cultural, de literatura, arte, en fin. Hans Hermann, un excelente periodista, crítico de cine, de ballet, de teatro, etcétera, que había trabajado en la revista Ercilla con mucha experiencia, fue el director de esa revista, Quinta Rueda, que me tocó también hacer el diseño, encargarme personalmente del diseño gráfico, y con esto que te quiero decir que te darás cuenta la carga de trabajo para nuestra sección de hacer, además de la revista La Chiva, que era hacer guión, o sea, información primero, hacer los guiones, el dibujo, el coloreo de esas páginas, y junto con eso hacer la revista Paloma, hacer la revista Quinta Rueda. Era mucho la carga de trabajo, entonces no existía a pesar de que yo tenía el título, digamos, teórico de ser director de arte de la empresa, en la realidad yo me encargaba de algunas cosas fundamentales del diseño gráfico, pero en cada una de las revistas había un equipo independiente que trabajaba muy bien y tenía su propio estilo, y así con cada una de las publicaciones. A los pocos meses, el éxito evidente de la editorial, que empezó a crecer así como espuma, a tal punto de que al segundo año ya se estaba pensando en ampliar
el, el rubro editorial a niveles ya más macro, A competir, a competir, a competir mano a mano con los mexicanos y con los argentinos y con los colombianos, que ya tenían unas enormes industrias editoriales. Y también la cuestión de la distribución, ¿no es cierto? Porque está no solamente producir material de buena calidad y, como tú bien dices, no solamente con un contenido político fijo, sino que de literatura universal y de producciones locales que no tenían muchas veces, porque eso también hay como una idea general, ¿no es cierto?, que la editorial Quimantú, como era una editorial del Estado, no tenía esa independencia y solamente producía cuestiones con contenido ideológico, claro, ¿no es cierto? Entonces, con esa independencia, ¿no? Hubo una distribución muchísimo más grande y los títulos se conseguían en los kioscos, en los sindicatos, en las juntas de vecinos, en las universidades, ¿no? Entonces, acá también eso fue un mérito de la editorial de sacar el libro de la librería, ¿no es cierto? Como ya no era una commodity, una mercancía burguesa, sino que era un bien de uso, ¿no? Claro, tan necesario como la comida. Recuerdo muy bien también como alguna vez contabas que los trabajadores están súper involucrados, no solamente como obreros, ¿no es cierto?, sino que también en la gestión y en la creación de cuestiones, y como por ejemplo ellos mismos se echaban a perder una máquina y ellos mismos inventaban las piezas, ¿no es cierto?, para reemplazar, ¿no? Y no solo eso, o sea, muchas veces cuando había un proyecto editorial se sometía a una asamblea de trabajadores, inclusive desde luego los trabajadores del taller, que opinaran acerca de qué les parecía este proyecto para echarlo a andar. Hubo al comienzo de la historia de la editorial Quimantú el advenimiento de algunos sociólogos muy teóricos. Los famosos sociólogos. Claro, habían buenos y malos sociólogos. Por ejemplo, buenísimo era Patricio García, que estaba a cargo de la división de historietas. Pero habían otros sociólogos que no quiero nombrar, que por ejemplo, se les ocurrió una idea genial: hacer una revista para los trabajadores. ¿Cómo sería esta revista? Teóricamente, ellos no están acostumbrados a leer los trabajadores. Seguramente tienen escuela primaria nomás, entonces aprenden a leer y a escribir, entonces están más familiarizados con la escritura manuscrita que con la escritura de imprenta, con las letras de imprenta. De modo que presentaron un proyecto, se les ocurrió un nombre genial: Juan. La revista se iba a llamar Juan, y estaba toda escrita a mano. O sea, se saltaron 5 siglos de historia de la imprenta, se saltaron para atrás incluso Gutenberg. Yo creo que se saltaron más de, qué sé yo, 15 siglos para hacer esta revista. Se llamaba Juan. Y fue el hazmerreír de una de esas asambleas para aprobar proyectos. Hasta ahí llegó.